Bien, entonces, estuvimos viendo todo lo que fue embriogénesis para, eh, digamos, ir llegando a las malformaciones que tienen que ver con sistema nervioso, que es parte de lo que estudiamos, desde el punto de vista de lo biopsicosocial, y con noxas teratogénicas. ¿Sí? Eh, Respecto a terato, viene del griego que quiere decir monstruo o monstruoso, este, concepto un poco, para mí poco feliz, ¿no? Porque da cuenta de algo horroroso y da cuenta de un estigma, ¿sí? Pero bueno, así son las nominaciones. Todo lo nocivo que causa deformaciones se conoce como noxa teratogénica. Ahora vamos a ver sistema nervioso y algunas cosas que les estuve diciendo, déjenlas por ahí flotando, que ahora las vamos a ver. Bueno, las vamos a ver ahora. Si ven a veces que paro, es porque estoy viendo el chat. En general no le doy mucha bolilla al chat cuando doy clase, más cuando está Iris me ayuda. Realmente es un lujo que tengan dos profesores para una misma clase. Realmente es un lujo, fuera broma se los digo. Por la cantidad de aporte que tienen. No se lo digo por nosotros, se lo digo porque tengan dos personas, una que da clase, la otra que aporta, que hace comentario, qué sé yo, es maravilloso. Eh, Nada, estaba viendo el tema de la grabación, cuando se activa la grabación aparece la opción de control, lo voy a tener en cuenta, Sensei. Yo tenía un Sensei y cuando le digo Sensei a Ariel me parece medio rarito, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Sensei es un nombre, Ariel, después me vas a tener que contar eso. Debe ser por Bien, maestro, sensei, o será el apellido. esa era la pregunta que le hice el otro día. Ah, claro. Él en uno de los foros puso que era el nombre, si yo no leí mal. Ah, mira vos. Y de hecho Ah, puso que le podían, porque vos le voy, perdón, profesor, usted le había no, contestado, le podés decir vos, le habías contestado a Ariel y él te contestó, me pueden decir Sensei o Z, puso en uno de los foros. Ajá, sí, Que sí, lo sí. confirme él, a ver. Que lo confirme, que lo confirme. Profe, le paso una pregunta. Sí, dale. Eh, Valeria. Noxa teratogénica, ¿siempre es en la gestación? ¿Puede hacer los primeros meses de vida que afecte también algo del desarrollo normal del sistema cerebral, nervioso? ¿O solo de gestación? No, es durante la gestación y a lo sumo en el periodo perinatal. Ok. Gracias. De nada. ¿Era Valeria? Sí, profe. Ah, ok, ok. Pues está con la mano levantada. Está bien. Bueno, vamos a algunas cosas de sistema nervioso. Algunas cosas del sistema nervioso. Estoy recansado, gente. Vamos a ver, ya arrancamos, ya arrancamos. Ya calenté el té, me comí un poquito de gouda con galletitas, así que, bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Esto estaba como parte de iniciando una clase, por eso está de esta manera. Pero vamos a ver. Una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta antes de empezar? No, no, ¿me esperás un segundito? Bueno, Gracias. Vamos a ver, bases neurofuncionales de la conducta desde el punto de vista de lo que es la especificidad y la plasticidad neuronal, que ya venimos anunciando. Vamos a ver algo de neurotransmisión, no todo, pero vamos a ver algo. Y vamos a ver sistemas de protección, que también estuvimos anunciando en la primera parte de la clase. Sí, Romina.
¿Las generalidades no estaban en la clase anterior? ¿O las vamos a volver a repetir? No sé a qué te referís. Ah, generalidad del sistema Sí, nervioso. Sí, por eso decía, hay algunas cosas que ya vimos, este PowerPoint lo tenía como para iniciar una clase, ¿sí? Ah, ok. Las generalidades ya las vimos, pero vamos a seguir viendo generalidades también. ¿Está? No, sí. Todo bien igual. Bien. ¿Ustedes cuando hay alguien en sala de espera le pueden dar a admitir? No, profe, o sea, No. como que podés apretar un botón, pero no lo admite, como que espera Ok. tu admisión. Ok, en general yo trato de darle algo, así que... Z Bien. puede, ahí A mí me Sensei dice pasó. que puede. Sí, se podía al principio, lo podíamos dar de alta. Bueno, ok, sigamos. Bueno, acá había una frase de Borges que tiene que ver con que si no les gusta, no les gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso tratamos de que les guste, así les sale leer. ¿Mm? Nadie puede obligar a nadie a ser feliz. Bien, vamos a hablar de sistemas de protección. ¿Cuál es el primer sistema de protección del sistema nervioso? ¿Qué se les ocurre? Primero el cráneo. Piel. Las meninges, profe. El cráneo y la columna vertebral. Las meninges. Las meninges. El casco Después, es lo primero que te... A ver, dale, meninge sola. No. Una. No, la parte ósea es lo que Claro, Claro. yo dije el a las casco como el estructuras. cráneo, que es lo primero que nos va a proteger. Después todo lo que está Claro. adentro. Justamente, el casco natural, ¿sí? El cráneo y evidentemente la columna vertebral, ¿sí? Eso es lo que podemos tomar como primer sistema de protección, muy anatómico, sí, pero es el primer sistema de protección. ¿Está? Bueno, me iba a ir por las ramas y va a ser... No va a terminar más, sino. Respecto del cerebro, y en general respecto tanto del cerebro como de la médula, desde el punto de vista anatómico, tenemos un segundo sistema de protección, que es lo que conocemos como las meninges. Yo ahora cuando voy por partes dando la palabra, ¿sí? Los veo y después les voy dando la palabra, ¿está? Tenemos las meninges, es un conjunto de membranas formadas principalmente por tejido conectivo que tiene 3 capas. Dura madre, la más externa, aracnoides, la capa media, y pía madre, que es la que está directamente en contacto con el tejido neuronal, ¿sí? Ya sea el cerebro o la médula espinal. ¿Cuál es la función de las meninges, la más específica? 2. Primero, son filtros, ahora vamos a ver cómo, de sustancias y microorganismos, y además protección mecánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque además impiden el rozamiento entre el tejido nervioso y el hueso, ¿está? Y además de eso, por entre las meninges circula el líquido cefalorraquídeo, que lo podemos considerar un sistema de protección más, ¿sí? Profesor, disculpe, y además no tiene la función como que de refrigerar. Ahora lo vamos a ver, sí. A mí me gusta porque yo estimulo esto y se me ponen ansiosos o ansiosas o ansioses, ¿sí? Está bien, me parece bien que ocurra. Sí, ahora lo vamos a ver porque tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo. Estaba antes un compañero y lo perdí, que había levantado la mano y la deslevantó. ¿Quién era?
Lo que les voy a pedir cuando quieren intervenir, que se fijen si hay alguien levantando la mano, ¿sí? Así lo hacemos un poquito más organizado, ya que no nos estamos viendo. Bien, había un compañero que había levantado la mano. Si no, después levanta la mano de vuelta o pregunta. ¿Está? Sí, tejido conectivo, las meninges, sí. Tejido conectivo es... Esto es biología, chicos, lo tuvieron que haber visto. Vuelvan ahí, en serio. Tenemos distintos tipos de tejidos, ¿sí? Saben que la sangre es un tejido, ¿no? Tenemos el tejido óseo, tenemos el tejido neuronal, tenemos Sí, el epitelial también, profe, ¿no? el tejido epitelial, tenemos el tejido conectivo, forma parte justamente a veces de los epitelios, pero principalmente de los tejidos de sostén, ¿sí? Están formados por células que tienen mucha fibrina, ¿está? Les tendría que hablar un montón si les tengo que hablar de tejido conectivo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, no solo en las meninges, en las fascias musculares. ¿Alguien tuvo fascitis plantar? ¿Alguien corre? ¿Vieron cuando el peritoneo? ¿Sí? Eso también es tejido conectivo. ¿Está? ¿Vieron cuando están preparando carne y hay esa capita medio transparente? ¿Sí? Eso también es tejido conectivo. ¿Sí? Bien. Funciones. Eso respecto de las meninges. Ahora vamos a hablar, ¿por qué está mezclado esto? Acá hay un error mío, ¿eh? Esperen un poquito. Bueno, no importa. Las meninges tienen que ver con el tema de el mantenimiento de la temperatura, pero en función de la actividad del líquido cefalorraquídeo. Tiene mucho que ver las meninges con el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por eso los vamos a ver un poquito en conjunto. El líquido cefalorraquídeo. Antes de ver eso, les voy a mostrar. ¿Se acuerdan cuando les decía, cuando hablábamos de el tubo neural, que es hueco, que las 3 vesículas, las 5 vesículas, que cómo se va modificando, diferenciando, etcétera? Bueno, esa parte hueca, de alguna manera, también permanece, ¿sí? Y es lo que se llama, a nivel del cerebro, los ventrículos, ¿sí? Que son, si hacemos un corte lateral, acá podemos ver los ventrículos laterales, acá podemos ver el tercer ventrículo, son cavidades, y acá el cuarto ventrículo. Y acá viene el canal central, o conducto del epéndimo. ¿Sí? Profesor, recuerda que no vemos tu cosa, Tenés razón, No, Víctor. se actualizó para el celular, pero no en la computadora, no sé por qué. ¿Se actualizó qué? Yo lo estoy viendo en el celular, se cambió la pantalla, la puedo ver actualizada, pero en la computadora quedó congelada en las meninges. No, pero el tema es que no se ve el cursor donde marca. El cursor no, pero la diapositiva se ve. Sí, sí. Sí, si tienen problemas con que no les llegó la diapositiva, es por delay de transmisión de transmisión de su compu, de su ancho de banda, ¿sí? Si les pasa eso, apaguen la cámara, así tienen más ancho de banda para recibir los datos del slide, ¿sí? Les recomiendo. Bien, vamos a hacerlo de una manera más descriptiva entonces. Volvamos al laboratorio, sí. Tenemos la diapositiva 7.
tenemos 2 ilustraciones a la izquierda y 2 ilustraciones a la derecha y una debajo. En la ilustración de la izquierda, en la primera, estamos viendo una especie de corte horizontal. Tenemos, digamos, un cerebro que está de frente y lo subimos un poquito. ¿Y qué vamos a estar viendo? De abajo hacia arriba. Vamos a estar viendo el tronco cerebral, el cerebelo atrás y la corteza. Y en celeste, a cada lado, vemos los ventrículos laterales. ¿Qué es eso? Son cavidades, ¿sí? Que ahí están señaladas en azul, ¿sí? Que son justamente estas cavidades que antes eran parte del hueco del tubo neural. ¿Está? En el medio, ahora lo van a ver mejor en el corte lateral de la segunda diapositiva, en el medio de los ventrículos laterales van a ver lo que se llama tercer ventrículo, ¿sí? Y hacia abajo, justo antes de tronco, en la segunda ilustración, van a ver el cuarto ventrículo. Evidentemente los ventrículos laterales son los más grandes, ¿sí? Lo ven un poco más esquematizado en las 2 ilustraciones de la derecha, donde ahí aparecen los ventrículos laterales, como lo pueden ver, el tercer ventrículo, digamos, uniendo los ventrículos laterales, el cuarto ventrículo, en continuidad con el tercer ventrículo, y a partir de ahí el canal central que va a recorrer toda la columna, toda la médula espinal, ¿sí? Si nosotros separáramos todos los ventrículos, los aisláramos del cerebro, se verían como se ven en esa figura que está ahí abajo, ¿sí? Donde pueden ver los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿sí? Por ahí circula el líquido cefalorraquídeo, entre otros lugares, ahora lo vamos a ver porque también recircula en las meninges, ¿está? Entonces estas son cavidades que están dentro del cerebro, ¿está? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Ahora lo vamos a ver de una manera también esquemática. Vuelvo sobre esto para que lo sigamos viendo y se sigan haciendo la idea. En la imagen de la izquierda pueden ver los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales están uno en cada hemisferio, ¿sí? Por debajo del cuerpo calloso está el tercer ventrículo, que se comunica ya más al cuarto ventrículo, que ya es más casi como un tubito, ¿sí? No es tanto un tubito porque todavía es una cavidad más ancha, pero se va a seguir angostando hasta formar ese conducto central que va a recorrer la médula. Si vemos en la segunda imagen, podemos ver un corte horizontal, una vista superior de corte horizontal. Recuerden, y por eso vimos los tipos de corte la clase pasada. Tienen un corte horizontal, una vista superior, donde se vería los ventrículos laterales a cada lado, el tercer ventrículo entre los dos, y el cuarto ventrículo hacia atrás, que en realidad está hacia abajo, como pueden ver en la primera imagen de la izquierda, ¿sí? Resulta... Profesor, consulta. ¿El cuarto ventrículo se conecta por medio del acueducto? Sí.
por lo que veo. ¿Ese qué sería el acueducto de Silvio? Sí, señorita, muy bien. Un punto más para el examen. Sí, acueducto de Silvio. Qué lástima, es que no tengo el puntero. Para la próxima prometo. Prometo para la próxima. Lo pueden ver en la tercera diapositiva. ¿Sí? No, acueducto no es lo mismo que cisura, nada que ver. Después lo vamos a ver. Nada que ver, pero nadísima que ver, ¿eh? Está todo bien, ¿eh? La pregunta está bien, pero no, nadísima que ver. Acueducto de Silvio es una zona que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Si ven la tercera imagen, ¿sí? Arriba de todo, lo pueden ver porque está señalado con flechas también. Ven el ventrículo lateral, debajo del ventrículo lateral, porque es un corte sagital, ¿sí? Gente, prohibido hablar de cisura. ¿Estamos? Listo. Clase que viene. ¿Está? Pues si no nos vamos a hacer lío. Entonces, sigamos con los ventrículos. Tenemos los ventrículos laterales, derecho e izquierdo, debajo, que tienen esa forma extraña que la pueden ver en las imágenes de la izquierda. Debajo de los ventrículos laterales está el tercer ventrículo, que se comunica con el ventrículo lateral, los ventrículos laterales con el tercer ventrículo por el agujero de Monro, agujero interventricular de Monro, lo están viendo ahí. Y el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo por lo que se denomina acueducto de Silvio. Realmente no es tan importante a los fines de lo que vamos a estar estudiando. Me gusta que lo sepan, sí. Quizás hay alguna formación o algo que va a tener que ver con esto, pero son detalles, la verdad, ¿sí? Y entre el cuarto ventrículo y el canal central que va a recorrer toda la médula espinal, esa comunicación se llama foramen o agujero de Magendie, ¿sí? Que fue el que lo descubrió. Lo que podemos ver también, ahora vamos a ver para qué sirven, lo que podemos ver es que en los ventrículos laterales hay unas formaciones que se llaman plexos coroideos, como pueden ver ahí en colorado, ¿sí? Y también están en el cuarto ventrículo. Y lo que vemos en la parte superior, en esa tercera imagen, son las granulaciones aracnoideas. Ahora vamos a ver para qué sirven. Se las quería mostrar antes. Ahora va, Alejandra. Ahora va, ¿eh? Los plexos coroideos son los que originan el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que se absorbe, como veíamos acá en la parte superior de la tercera ilustración, en las granulaciones aracnoideas. Entonces, cuando hablábamos de hidrocefalia, o se produce mucho, o los plexos coroideos están produciendo, cuando no era obstructiva, ¿sí? O los plexos coroideos están produciendo mucho líquido cefalorraquídeo, o las granulaciones aracnoideas están absorbiendo poco. Entonces se acumula líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O en algunas comunicantes, eso. Las no comunicantes, ¿qué ocurre? En alguno de estos agujeros, en el acueducto de Silvio, por ejemplo, se produce una obstrucción.
entonces se produce una acumulación de líquido cefalorraquídeo en la región. ¿Sí? ¿Está? Bien. Alejandra. Sí, profe, le hago una consulta. Porque en el libro hablaba, o sea, yo vi en el dibujo y no lo encontraba. Encontré lo de Magendie, pero Luschka, las estructuras de Luschka y Magendie, en la foto esa que está más atrás. Sí. ¿En dónde están juntas? No. No tengo puntero. Te lo prometo para la próxima. ¿Dale? Ah, porque también, o sea, sí, porque el saco dural y el OVEX, o sea, no lo veía en la gráfica, entonces es como que hasta, digamos, o sea, el cuarto ventrículo venía bien y después Magendie, pero las otras estructuras no las reconocí. Está bien, y no las vas a reconocer porque es un esquema, ¿sí? Es una representación esquemática sin tanto detalle, ¿está? Porque estamos viendo la anatomía en función de los sistemas de protección y principalmente del líquido cefalorraquídeo, ¿está? Por eso es que lo estamos viendo con tanto detalle, pero por eso te digo, esto es lo principal. En el libro va a haber más, sí, evidentemente. ¿Sí? Si no, no llego a dar todo lo que está en el libro. Sí, por supuesto. Lo que pasa que, o sea, para verlo gráficamente, o sea, porque uno lo lee en el libro, al circuito, y no se lo puede imaginar. Entonces, cuando veo la gráfica, trato de seguir el recorrido y me faltan como piezas. Y digo, ¿dónde están? Se me perdieron. Te entiendo y o se los comparto en alguna imagen en el foro o se los muestro la vez próxima con puntero, ¿sí? Vamos a pasar a la presentación con puntero. No quiero que me lleve tiempo eso ahora, de cambiar de tipo de presentación, etcétera. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, perfecto. No era eso nada más. Gracias. Genial. Bien, ¿cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo? Protección en el sentido del mantenimiento del equilibrio hidrostático. ¿Esto qué quiere decir? Que la composición de sales y minerales sea constante, ¿sí? También de regulación de los cambios bruscos de presión. ¿Por qué? Por algún movimiento brusco o por algún traumatismo, por ejemplo. De regulación de la temperatura encefálica, porque puede haber zonas con mayor temperatura, el líquido va circulando y puede ir disipando la temperatura en la circulación, ¿sí? También favorece la difusión de oxígeno y de glucosa, por lo tanto tiene una actividad trófica, quiere decir de alimentación de las neuronas del sistema nervioso central, y también recibe sustancias de desecho. ¿Se acuerdan de anabolismo y catabolismo? ¿Sí? Bueno, podemos decir que el líquido cefalorraquídeo tiene funciones, participa tanto en funciones anabólicas porque aporta oxígeno y glucosa a las neuronas y recibe productos de desecho de la actividad catabólica de la fisiología neuronal. Y también tiene una acción defensiva porque conduce anticuerpos y antitoxinas. Esto va circulando, como bien decían ustedes que habían leído en el libro, tiene toda una circulación que pueden ver acá en la tercera ilustración, como desde, si quieren, ven una vista, un corte sagital, donde a la izquierda está lo frontal y lo posterior, como ven, el cerebelo está a la derecha. Si empiezan desde abajo, van a ver flechitas ascendentes, por empezar desde algún lado, porque es un circuito, ¿sí? Que van circulando entre
el tejido nervioso y las meninges. Por ahí circula el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y luego, como pueden ver, se va comunicando también con los ventrículos, ¿sí? Como está explicado en el libro y como yo les voy a marcar con puntero la próxima clase. Igual lo importante es que sepan la función, realmente, y dónde se genera y dónde se absorbe. ¿El circuito hay que saberlo para el parcial o...? Todo hay que saber para el parcial, Romina, todo, absolutamente todo lo que se da, todo. Sí, sí. Que yo les diga que no es tan importante, bueno, pero hay que saberlo igual, ¿sí? Quizás porque hoy no vamos a ver algo específico con eso, pero hay que saberlo igual, ¿está? Bien, en general, el líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto casi transparente, ¿sí? Cuando se hacen punciones lumbares y se ve el aspecto turbio, ¿es por qué? Porque puede haber una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? O porque puede haber bacterias, puede haber leucocitos por algún tipo de infección, por ejemplo, una meningitis bacteriana, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que puede haber leucocitos circulando en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque se generaron y están circulando producto de una infección, ¿sí? O producto de una hemorragia también hubo algunas proteínas de la sangre en el líquido cefalorraquídeo. Ya hablamos de la hidrocefalia y esto es lo que tiene que ver con alteraciones o patologías referidas al líquido cefalorraquídeo como sistema de protección. Vamos a hablar ahora de las patologías respecto de las meninges como sistema de protección. Sí, Gisela. Buenas noches. Quería aportar que cuando mi hijo mayor era chico, tuvo un cuadro de leucemia y le hacían para medir dos punciones, una de médula ósea y otra de líquido cefalorraquídeo, que recuerdo que era para saber si había células malas, digamos, que habían llegado al sistema nervioso central, que bueno, gracias a Dios no había sucedido, pero bueno, siempre tenían las dos punciones. Eso nada más quería. Está bueno, gracias por tu aporte. Bien, volviendo al tema de las patologías meningias. La etiología puede ser muy variada, ¿sí? Puede pasar tanto por infecciones bacterianas, la más conocida es el meningococo que produce la meningitis justamente, puede ser por infecciones virales, puede ser también por tumores u hematomas. Hematomas por hemorragias intracraneales. Este tipo de afecciones que pueden producir inflamación de las meninges, o sea, por todo el proceso que implica la respuesta inmune, se produce inflamación de las meninges, aumenta la cantidad de leucocitos porque cuando les comente algo del sistema inmune, no está en programa, pero lo vamos a ver igual, hay leucocitos que están viajando hacia el lugar de la infección, ¿sí? Por eso se ven leucocitos o restos de leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Muchas veces la vía de
infección es nasofaringia, ¿sí? Principalmente en infecciones virales, ¿sí? ¿Cuáles son los signos, los signos clínicos desde el punto de vista médico principales que dan cuenta de un síndrome meningio? Uno de los principales y típico es la rigidez de nuca, fiebre, cefaleas, alteraciones de la conciencia, pero tengamos en cuenta que muchas veces ocurre en infantes, en niños que no hablan, ¿sí? Y la rigidez de nuca y la hipertermia, aparte del llanto que evidentemente tiene por la cefalea, pero la rigidez de nuca y la hipertermia es patognomónico, es característico, ¿sí? Todo esto está bastante desarrollado en el libro. Les estoy dando los tópicos fundamentales y la manera de recorrerlo en el libro, ¿sí? Porque me interesa ir a otros temas también. Las secuelas dependen del momento en que afectó la enfermedad, ¿sí? No solo del momento en que afectó la enfermedad, porque no es lo mismo que te afecte al año de vida que te afecte a los 7 años, sino también de el lugar donde te afecta, ¿sí? El lugar del sistema nervioso central donde te afecta. ¿Está? Y en eso tienen que ver las secuelas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que está preguntando o algo? Bien. Otro sistema de protección que vamos a ver es lo que se conoce como barrera hematoencefálica. ¿Qué ocurre? Los vasos sanguíneos se van haciendo cada vez, espero que lo recuerden, se van haciendo cada vez más finitos a medida que ingresan a cada uno de los órganos, ¿sí? Para producir el intercambio de oxígeno y dióxido y de nutrientes y catabolitos, ¿verdad? Circulación arterial y circulación venosa, ¿sí? La capa más interna de los vasos se llama endotelio, ¿sí? Resulta que en el endotelio, a nivel cerebral, está dispuesto de cierta manera que hay pequeñas aberturas que permiten selectivamente el pasaje de ciertas sustancias entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos donde hay capilares que están en regiones donde está circulando el líquido cefalorraquídeo, imaginen tercer ventrículo, ¿sí? Que tienen aberturas que son selectivas al intercambio de ciertas sustancias con el líquido cefalorraquídeo. Justamente ¿por qué? Porque de ahí el líquido cefalorraquídeo va a recibir la glucosa para seguirla circulando para las neuronas por donde va circulando, y para que a través de esos agujeros pueda ir llevando el vaso sanguíneo los productos de desecho. Es una especie de comunicación que tienen los capilares con el líquido cefalorraquídeo para ciertas sustancias, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, sería un intercambio selectivo de sustancias. Exacto, sí. Son ciertos espacios en el epitelio, en el endotelio de los capilares,
que al estar comunicados en esa zona con líquido cefalorraquídeo, permiten un intercambio, pero no un intercambio de todo, un intercambio selectivo, ¿sí?, de ciertas sustancias entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Son esos espacios que se dan y esa comunicación que se da entre los ventrículos y esos capilares a través de la sangre que transportan los capilares y el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos. ¿Está? Es así de sencillo, ¿eh? No tiene mucha más ciencia, por lo menos para este nivel. ¿Sí? Bien. Hasta acá, sistemas de protección. Antes de hablar de plasticidad neuronal, en el programa figura neuronas espejo, y lo puse ahora porque si no, no tenía otro lugar donde incluirlo para la clase de hoy, porque me interesa terminar con neuronas espejo, por todas las implicancias, perdón, con plasticidad neuronal, por todas las implicancias que tiene. Pero es muy interesante el tema de neuronas espejo. Si todavía no vieron el video de Alicia Ruisueño, les recomiendo enfáticamente que lo vean, porque está buenísimo. Alicia tiene, todo esto por supuesto está en el módulo de la clase, tiene una capacidad para explicar y un énfasis para explicar que es realmente maravilloso, y una capacidad de trabajo impresionante también. Igual que Iris, es la que formó a toda la gente de Neuro y de Psico, Alicia, les cuento, ¿sí? Y fue bueno, acá no se dice rectora, pero bueno, digamos, yo le digo rectora de la Facultad de Psicología de la Kennedy, en un momento. Bien, el video de Alicia está muy bueno para ver neuronas espejo, donde también luego habla de otras cosas referentes a función ejecutiva, aprendizaje, que también vamos a ver, así que más que les recomiendo enfáticamente que lo vean, porque es parte del contenido y les va a aclarar y les va a sumar un montón. ¿Qué pasa con las neuronas espejo? Resulta que un investigador italiano que se llama Giacomo Rizzolatti, en 1996, hace muy poquito, descubrió que había neuronas del cerebro que se activaban al ver acciones en otra persona, ¿sí? Que se activaban como si la persona que estaba mirando pasivamente estuviera ejerciendo esa acción y estaba pasiva, ¿sí? Era como que esas neuronas, llamadas neuronas espejo, espejaban el movimiento de las neuronas que se estaban activando en la persona que estaba realizando el movimiento. ¿Está? ¿Dónde están ubicadas estas neuronas? Son neuronas particulares, son neuronas que yo te miro a vos moverte y ciertas neuronas premotoras mías, ni siquiera, además de todo lo sensitivo, ¿sí? Lo visual sensitivo que puede tener que ver con ver un movimiento. Además de eso, en la zona motora yo no me estoy moviendo y se me activan neuronas de la zona motora, yo no me estoy moviendo, pero se activan porque hay otra persona que yo estoy viendo y que se está moviendo, ¿sí? Ese tipo de neuronas son las que se llaman neuronas espejo. Están ubicadas en la corteza premotora, la clase que viene, cuando empecemos a ver un poco más de descripción de los lóbulos cerebrales, ahí vamos a ver cisuras,
ahí me preguntan todo lo de cisuras, están ubicadas en la zona motora de la corteza, ¿sí? También está en zonas somatosensoriales, o sea, sensitivas, en el área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje, y en áreas de asociación, que tienen que ver también con el sistema límbico, es decir, con todo el procesamiento de la emoción, y también con áreas de asociación, luego vamos a ver que son áreas de asociación, que tienen que ver con la visión y con la memoria. ¿Sí? Sí, el bostezo también. Los imitadores, por esto que dicen en el chat, los imitadores tienen muy desarrolladas las neuronas espejo, justamente. ¿Sí? Hay una teoría, ahora te doy la palabra, Jorge. Hay una teoría, no sé si lo puse después, de un gran psicólogo cognitivista, cognitivo-conductual, Albert Bandura, un excelente, que produjo avances interesantes en psicología, que habla del aprendizaje imitativo, justamente. Y él empezó a hablar y postuló esta teoría muchos años antes de que Giacomo Rizzolatti descubra la base neurofuncional de esa teoría. ¿Sí? Puede ser lo que dice Mercedes acá, estoy leyendo en el chat, el tema de la identificación, sí, ahí estaríamos hablando, muy interesante lo que está diciendo Mercedes ahí. Ahí estaríamos hablando de lo biopsico, porque si hay algo que tiene que ver con la identificación, tiene que ver con lo psíquico, ¿sí? Es un proceso psíquico, pero que también tiene que ver con, puede tener que ver con lo imitativo también, sí, totalmente, totalmente. Estoy viendo algunas preguntas en el chat, pero había alguien que había levantado la mano antes, que creo que es... Yo, profesor. ¿GD puede ser? Jorge. Ok, hay un GD también, Gisela. Jorge, decime. Sí, con respecto a las neuronas espejo, ¿no? Hay un ejemplo muy común en el ámbito del fútbol, cuando un técnico repite la acción, por ejemplo, en una jugada de gol que sin estar jugando cabecea. ¿Eso puede ser consciente o inconsciente también puede ser las neuronas espejo a nivel psíquico? Vos lo ves mucho a Bielsa, ¿no? No, veo mucho fútbol. De hecho, No, mi hijo 20 años jugó al fútbol. Ah, mira, ¿en dónde? En Arsenal de Sarandí. Ah, mira lo Arce. He visto Sí, muchos técnicos haciendo el gesto. totalmente, sí, es que tiene que ver un poco, hay un poco más ahí, ¿no? Pero gran parte del entrenamiento deportivo tiene que ver con las neuronas espejo, sí, desde ya, totalmente. Imitar un movimiento. Mucho trabajo físico es mucha repetición, durante toda la semana. Claro, repetición, todo eso ahora lo vamos a ver repetición lo vamos a ver ahora con plasticidad, ¿sí? Pero primero, la conducta imitativa, yo creo que lo puse en el último renglón del slide, pero no lo puedo ver porque me tapa la barra del Teams. Pero todo lo que es la conducta imitativa, el aprendizaje imitativo, tiene que ver con las neuronas espejo, ¿sí? Y ustedes tengan presente que las neuronas espejo no solo están en áreas motoras, sino que están en áreas del lenguaje y también están en áreas que se van a conectar con el sistema límbico que tiene que ver con la emoción. ¿Sí? Profe, ¿y no son las neuronas que utilizan los niños cuando empiezan a sociabilizar? Sí, por supuesto, aprendizaje imitativo, claro. Porque de esa imitación después se hace, digamos, o sea,
deja de ser una imitación para ser parte de la personalidad del niño. Totalmente, totalmente. Respecto del estadio del espejo, no lo creo de esa manera, ¿eh? El estadio del espejo no tiene que ver específicamente con un espejo. Lo podemos ver, lo podemos charlar después. Qué lástima que no hay recreo, si no es presencial, para ver estas cosas justamente sirve. Pero no, es un poco la explicación del estadio del espejo para mí, ¿eh? Tiene que ver más con el plano simbólico que con el plano, digamos, de lo imaginario, de lo físico, ¿sí? Pero sí es cierto que se está buscando una aprobación, pero bueno, no tiene que ver tanto con eso. Con el estadio del espejo específicamente no. Sí puede ser que un niño use un espejo para volver a aprender un movimiento, sí, pero ya estamos hablando de una actividad motora ahí, ¿eh? No de estructuración psíquica. ¿Está? Vamos a hablar de áreas de asociación también. Ustedes recuerden y tengan la paciencia de que vamos viendo algunos conceptos que en una de esas lo vemos en una clase y lo terminamos de linkear en una clase siguiente o 2 clases después. Pero funciona así, gente. Es así. Lo vamos teniendo ahí en stand-by, lo dejamos flotando y en otro momento lo juntamos con otro ladrillo y formamos algo. ¿Está? Pero sepan que las neuronas espejo, si bien se ejemplifican siempre con el tema de la imitación de un movimiento motor, no por nada están también en áreas del lenguaje para imitar sonidos, en áreas límbicas, tiene que ver también con reacciones emocionales, no es joda, ¿sí? Y en áreas de la memoria y de la visión también, ¿sí? Bien, por eso son tan importantes y están tan activas durante el aprendizaje, principalmente durante los primeros años o en alguna actividad artística o deportiva. ¿Quién tenía una consulta antes de pasar al siguiente slide? Yo, profe, perdón, Gabriela, cuando usted habla del tema de los sonidos, entonces ¿aplica también cuando uno está estudiando canto o aprendiendo canto y lo que imita es la nota musical o no? Porque ahí también está involucrado el oído. Claro, sí. Por eso les decía, cuando aprenden alguna actividad deportiva o artística. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Bien. Algunas ilustraciones estos porque están tan acostumbrados a los memes ahora que este año es el año de los memes. Vanessa. No, era un comentario con lo anterior, que en el video Alicia hacía mención antes del 8º mes y después del 8º mes, ¿no? Que justamente esto que Spitz llamaba la angustia del 8º mes, que como no está la construcción, por lo que entendí, de las neuronas espejo, no tenía esa angustia que le sucede al niño más aprox después del 8º mes, que es cuando reconoce la cara de la mamá como una gestalt, como un todo, y entonces cuando no la reconoce porque no la ve o no la tiene, le agarra la angustia. Y daba ese ejemplo en cuanto a tiempo, digo. ¿Está bien lo que entendí? Sí, está bien, y es una pregunta que puede ser un punto de despliegue enorme, sobre el cual voy a hablar muy poquito en este momento. Es correcto lo que dijiste. Lo que refiere ahí Alicia tiene que ver con la prosopagnosia, que es el reconocimiento de rostros. Lo vamos a ver cuando veamos todo lo que es la función sensoperceptiva, sensopercepción. Hablar de angustia con la posibilidad de reconocimiento de un rostro también tiene su derivación psíquica, porque tiene que ver con la angustia y tiene que ver con el otro también. Es interesante eso que está mostrando ahí. Cuando vean angustia, recuerden esto, cuando vean angustia en otra materia.
porque No, tiene sí. que ver con el otro, la angustia frente al otro, como una totalidad. ¿Y qué quiere el otro de mí, no? ¿Qué me Claro, quiere? ella ¿Sí? la prosopagnosia la mencionaba como la capacidad de, bueno, del reconocimiento de rostros y la expresión emocional. Y como y ella hablaba de que fundaba el psiquismo. Bueno, eso es lo segundo que quería ir. Yo no considero, opinión mía, Francisco Arturi, ¿sí? Yo no considero que la prosopagnosia funde el psiquismo. Definitivamente no. Sí creo que contribuye a fundar el psiquismo, sí, pero el que funda el psiquismo es el lenguaje. ¿Está? Para mí. Claro, porque ella también habla del lenguaje, pero yo lo agendé especialmente porque ella funda el psiquismo hacia la construcción de las relaciones humanas según Klein, Spitz y Lacan. Bueno, no, por eso, sí, es cierto eso. A ver, la prosopagnosia contribuye de manera indudable a la fundación o la construcción del psiquismo, sí, totalmente de acuerdo, ¿sí? Si no, no podríamos hablar de lazo social, es cierto. Ahora, ¿es lo único que constituye el psiquismo? Definitivamente no. El lenguaje precede al viviente, ¿está? Son puntos de vista y son paradigmas, ¿está? De hecho, y hablando de Spitz y hospitalismo, no solo lo descubrió Spitz, es un experimento que hizo un rey francés que ahora no recuerdo quién fue, tipo bastante cruel, que con todo, era toda la época de posiluminismo y el hombre, el ser primitivo, qué pasaba si un niño nacía en el medio del bosque o de la selva, y cómo se constituía, etc. Entonces el tipo dijo, vamos a hacer un experimento. No existían las maternidades, pero bueno. Vamos a hacer una maternidad, comillas, comillas, donde los bebés tengan toda la atención de ropa, temperatura, alimentación, todo, ¿sí? Pero no se les permite hablar a las personas que los cuidan. No puede haber comunicación verbal. Desde el punto de vista biótico tienen todo. No puede haber comunicación verbal y la única tipo de comunicación física que puede haber es todo lo que tenga que ver, lo mínimo indispensable que tenga que ver con la alimentación. Todos los bebés murieron. Si el psiquismo no está estructurado por el lenguaje, gente, ¿sí? Que se dio también, lo analiza Spitz después en los hospitales, ¿sí? Cuando las madres no podían atender a sus niños o no eran atendidos con los protocolos correctos y no se les hablaba. ¿Está? Entonces, creo que sí tiene que ver con Spitz, lo que dice ahí, y esto con todo respeto porque es una de mis maestras, y estoy en la docencia en la Kennedy gracias a Alicia, y la requiero a Alicia, como persona, no solo como docente. Pero no creo que ella lo haya dicho de esa manera tampoco, ¿sí? Creo que la prosopagnosia contribuye a la configuración del psiquismo, pero no es lo único. ¿Sí? No, profe, pero yo no, capaz que me malinterpreté, yo no le dije que ella lo puso como única como que funda únicamente por esto. Pero a veces puede estar dicho de cierta manera que se puede interpretar así, y por eso yo lo aclaro y viene muy bien tu intervención, está todo bien. Yo lo puse como que lo agendé, me llamó la atención por eso, como que funda. Y por otro lado ella dijo, constituye la relación, entonces ahí también me hizo un poco de ruido, porque entre funda y constituye la relación, claro, era como... La relación. Claro,
era como algo que funda y algo que constituya un proceso, era como que me hacía un poquito de ruido eso, como diferente. Está bien, ¿sí? está bien, pero vamos a ver si ese ruido lo podemos transformar en cierta armonía, ¿sí? Creo que iba A por veces hay armonía, ojo. Profe, creo que iba por el lado de la sociabilización en la etapa prelingüística. Algo así. Sí, totalmente, pero vamos a juntar las dos cosas que acaban de decir ustedes dos. Hay etapa prelingüística desde el punto de vista del desarrollo psicomotor y lingüístico del niño, sí, pero el lenguaje igual está. El niño está igual y no tiene el lenguaje, ¿sí? A ver, cuando estamos hablando de lo vincular, evidentemente, si yo tengo esa capacidad de reconocer un rostro como una totalidad y reconocer, por lo tanto, al partir de reconocer un rostro como una totalidad, recién ahí puedo reconocer una gestualidad, ¿sí? Y a partir de ese reconocimiento de rostro y de gestualidad, puedo empezar a imitar cierta gestualidad y a partir de ahí comunicarme. Eso es lazo social. Y eso tiene que ver con desarrollo del psiquismo. Sí, justamente eso es lo que dice Alicia. Y el hemisferio derecho y todo lo temporoespacial. Porque ahí justamente todavía no está tan desarrollado todo lo que tiene que ver con lo léxico semántico del hemisferio izquierdo, pero sí está desarrollado todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Lo analógico del hemisferio derecho, ¿sí? El reconocimiento de sonidos, de ciertos olores, ¿sí? Y los primeros sonidos y olores que empieza a reconocer. Ella después hacía referencia a la amnesia infantil de Freud, pero siguiendo con esto del lenguaje, pero bueno, tampoco me quiero... No, pero está bien. Si lo empezás a desarrollar a partir de esto, le vas a encontrar el sentido, ¿sí? Lo único que yo digo respecto a eso y aclaro, que no es solo la prosopagnosia lo que funde el psiquismo, nada más que eso, ¿sí? Sí, profe, por eso vuelvo a repetir, por eso se lo pregunté, porque a mí me quedó la duda y puse esto pegado a qué hace a la construcción de las relaciones humanas, pero me había quedado esa duda, pero ahora ya me quedó súper claro y le agradezco. No quiero seguir... Ok, recordemos también que cuando hablamos de lenguaje, no hablamos solamente de lenguaje verbal o de lenguaje escrito, estamos hablando de gestos, estamos hablando de movimientos, estamos hablando incluso de imágenes, estamos hablando de signos a veces. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, no hablamos solamente del lenguaje verbal o de la palabra, ¿sí? Y el reconocimiento de acciones y gestos, el poder reconocerlos y repetirlos para comunicarse, tiene que ver con las neuronas espejo y se empieza a dar una vez que yo puedo reconocer un rostro, porque a partir de reconocer un rostro es que voy a reconocer un gesto. Un gesto lo reconozco en función de una totalidad de un rostro, si no, no lo puedo reconocer como gesto, ¿sí? Lo que conocemos como empatía tiene que ver también con las neuronas espejo, ¿sí? Además de lo que le podamos poner después desde el punto de vista de lo valorativo, ¿sí? Bien. Creo que terminamos con neuronas espejo, sí. Uy, Dios. Vamos a tener que dejar plasticidad sináptica para la próxima clase, me parece. Vamos a empezar con un poquito de plasticidad sináptica porque ya es tardísimo. Son las 10 menos 20. ¿Queda claro esto de neuronas espejo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno. Sí, profe, clarísimo. Vamos a empezar a ver.
En cuanto a las neuronas de espejo, yo tenía una pregunta para hacerle, que eso no lo vemos en el libro, no está en el libro, sino que lo vemos desde otro lado. Sí, justamente desde el video de Alicia. Por eso, pero digo que eso no está dentro del material del libro como tema. No. Okay. No, esa era una duda nada más. No, está bien, está bien. Tengan presente algo, y eso es lo interesante. Cuando hace mucho, mucho tiempo había clases presenciales, había partidos de fútbol, había un montón de cosas, ¿no? Teatro, ¿no? Masivo y esas cosas. Había también plataforma, estaba Canvas, y no lo usábamos tanto. Y ahora que estamos obligados a usar Canvas, tengamos presente esto. Un libro, miren, es el libro viejo este, Tengo también el libro nuevo, pero acá está el libro viejo, la edición vieja. Un libro, si hay información nueva, no se puede reimprimir de un año para el otro necesariamente, para un poquito de información. ¿Qué hacemos entonces? Apelamos a distintos soportes. Gente, estamos en el siglo XXI. ¿Sí? No está bien, no apuntaba eso. La pregunta apuntaba porque... Es una crítica. No, espera. No es una crítica. Lo que les quiero decir con esto es esto. Recursos, libro, papers subidos en la plataforma, links de YouTube, ¿está? Archivos que se comparten. Hay un montón de soportes. No se guíen solamente por el soporte en papel. ¿Está? Si bien hay una tendencia a estudiar solamente de YouTube, cosa que no es muy conveniente, pero también aporta. De hecho, hay cosas que yo encuentro en YouTube, hay conferencias que no encuentro en libros. ¿Dónde las estudio? Las estudio en YouTube. Me pongo con la pantalla acá y entro a sacar apunte o a sacar preguntas. Es así. ¿Sí? Toda esta digresión para decirles, tengan en cuenta que en la plataforma, en cada módulo, si no está en el libro, está en un paper que subimos o está en un link de YouTube o en un archivo que subimos, ¿sí? O en un archivo como subió hoy en el primer momento de la clase Iris, ¿sí? De plasticidad sináptica, que subió una ilustración, ¿sí? Tenemos un montón de recursos para estudiar y para facilitarnos, ¿sí? Sí, el video lo había visto, pero yo, como usted dice, amplíen también con todo lo del libro, por eso quería como confirmar que ese tema lo veíamos solo del video, nada más. Sí, todo bien, tranqui. Bien, vamos a hacer dos cositas nada más de plasticidad sináptica y lo vamos a empezar a ver en la próxima clase. Hay algunos conceptos clave que tienen que tener presente sí o sí cada una de las palabras que estudien, digan, piensen o hablen de plasticidad sináptica. No sé si fui claro. Enfoque biopsicosocial. La experiencia permite modificar la sinapsis. No es joda esto. Y la plasticidad sináptica se relaciona con la terapia psicoanalítica. Con la kinesiológica, con la educativa, con todo también, Con la terapia psicoanalítica se relaciona, ¿sí? Cuando se habla de resignificación, cuando se habla de rectificación subjetiva, cuando se habla de cambio de la posición fantasmática, desde distintos paradigmas, incluso, cuando se habla de eso, la base neurofuncional de eso es la plasticidad sináptica. ¿Está? Por eso hay un libro que yo les comentaba en la clase pasada de un biólogo y un psicoanalista, Ansermet y Magistretti, que se llama A cada cual su cerebro,
porque todos tenemos, se supone, el mismo cerebro, pero no es así, porque la plasticidad sináptica, desde lo biopsicosocial, hace que el cerebro de cada uno sea diferente, ¿sí? De eso vamos a hablar cuando hablemos de plasticidad sináptica. Este es el coming soon de la próxima clase. Vamos a ver primero un poquito de neurotransmisión. Les subí hoy en el módulo de la clase 3, que creo que es el módulo 2.1, les subí algo sobre neurotransmisión que dice farmacología y neurotransmisión. Les va a servir para la última clase o la anteúltima clase de psicofisio y les va a servir por lo que dice psicofarmacología, pero como también habla de neurotransmisión, les va a servir para la próxima clase, así que les pido que lo tengan leído para la próxima clase, ¿sí? Vamos a hablar de sinapsis, vean farmacología y neurotransmisión, que está subido en la plataforma. Vamos a hablar de cómo es la neurona, un poquito la citoarquitectura de la neurona. Vamos a hablar de los diferentes tipos de neurona y como ven acá, esos engrosamientos que se llaman, que son las vainas de mielina. El concepto de plasticidad sináptica, de cómo un señor que les quiero mostrar por acá, este señor, Eric Kandel, fue el que creó el concepto de plasticidad sináptica, haciendo algunos experimentos con un axón de un molusco que se llamaba Aplicia, porque tiene un axón muy grande, entonces era muy visible y podía hacer algunos experimentos, y a partir de ahí dio con el fenómeno de la plasticidad sináptica. Y las consecuencias que todo eso tiene para nuestra actividad profesional. Siendo casi las 10 menos 10, les propongo terminar la clase, y si no están de acuerdo la voy a terminar igual. ¿Preguntas? Cintia tiene la mano levantada. No, se me apretó, se me apretó sin querer, disculpe. Ok. Bueno, gente, nos vemos la clase que viene. Vamos a empezar con esto que hemos dado en llamar plasticidad sináptica, y después les indico, porque como esto nos va a llevar un poco de tiempo, después les indico por anuncios el resto de las cosas que vamos a ver, así las van leyendo previamente a la clase. Nos vemos la clase que viene. Suerte, gente. Buenas Cuídense. Buenas noches. Antes de los saluditos, por favor, barbijo y 20 segundos de lavado de manos y ventilación cruzada, en serio, por favor, ¿sí? Sepan qué es ventilación cruzada, 20 segundos, cuenten 20 elefantes cuando se lavan la mano, díganselo a la gente, ¿sí? Profe, y usen barbijo. Por esa favor. razón me peleo con todos los choferes de colectivo en el transporte público. Bueno, está bien. Bueno, gente, peléense, difúndanlo, practíquenlo en sus casas, con gente que recién llega, ¿sí? Hay que hacer un poquito de docencia de esto también, porque nos vamos olvidando de lo que es el cuidado y los protocolos, ¿sí? Lavarse la mano cada vez que llegan de la calle, así de sencillo, 20 segundos, ¿sí? Bueno, gente, nos vemos el martes que viene. Que tengan buena semana. Igualmente. Buenas chao, hasta el noches. martes. Gracias. Igualmente. Buenas noches.